Nadie en esa familia volvió a pronunciar la palabra milagro después de aquel invierno, excepto ella. Mientras los médicos hablaban con cuidado, mientras los hijos intentaban aceptar lo inevitable, y mientras el silencio comenzaba a instalarse como una visita permanente en la casa. Carmen repetía lo mismo cada mañana, con una calma que desconcertaba a todos. No lo decía en voz alta. No discutía. No trataba de convencer a nadie. Simplemente actuaba como si, en algún lugar que los demás no podían ver, las cosas ya hubieran empezado a cambiar. Y fue precisamente esa serenidad, casi obstinada, la que hizo que todos pensaran que no estaba entendiendo la gravedad de lo que estaba pasando, hasta que el tiempo, de una forma inesperada, comenzó a responderle. Carmen tenía 75 años y una manera de vivir que parecía hecha de pequeñas costumbres que no cambiaban nunca. Se despertaba antes que todos, incluso antes que el sol, y caminaba despacio por la casa, como si conociera cada rincón, no solo con los ojos, sino con la memoria. Preparaba el desayuno sin hacer ruido. Doblaba con cuidado los manteles que ya habían perdido su color original y abría las ventanas para dejar entrar el aire fresco de la mañana, como si ese simple gesto pudiera renovar algo más que el ambiente. Había vivido en esa misma casa durante más de 40 años, primero con su esposo, luego con sus hijos, y más tarde, con los recuerdos que cada uno dejó al seguir su propio camino. Desde que enviudó, su rutina se volvió aún más constante, como si en esa repetición tranquila encontrara una forma de sostener lo que ya no estaba. Sin embargo, desde hacía unos meses, algo había cambiado, no en su manera de moverse ni en sus hábitos, sino en la forma en que miraba a su nieto Mateo, un niño de apenas 8 años, que había pasado de correr por el patio a permanecer gran parte del tiempo en cama. Mateo era el centro de su atención, no de una manera exagerada, sino silenciosa. Carmen no hablaba mucho sobre lo que estaba ocurriendo, pero estaba siempre cerca, acomodando la almohada, ajustando la frazada, observando su respiración como si en ese ritmo irregular pudiera leer algo que los demás no lograban ver. Para el resto de la familia, la situación era clara y dolorosa. Los diagnósticos eran complicados, los tratamientos no estaban dando los resultados esperados, y las conversaciones con los médicos empezaban a incluir palabras que nadie quería escuchar. Pero Carmen no participaba en esas conversaciones como los demás. Escuchaba, asentía con la cabeza, y luego volvía a su lugar junto a Mateo, como si su respuesta estuviera en otro sitio. Los días comenzaron a organizarse alrededor de la enfermedad de Mateo. La casa, que antes estaba llena de movimiento, se volvió más lenta, más contenida, como si todos caminaran con cuidado para no alterar un equilibrio frágil. La madre de Mateo, Laura, pasaba largas horas revisando medicamentos, hablando por teléfono, buscando alternativas que ofrecieran una mínima esperanza. El padre, Daniel, intentaba mantenerse fuerte, pero su silencio se hacía cada vez más pesado, como si estuviera cargando algo que no sabía cómo compartir. En medio de todo eso, Carmen seguía con sus pequeñas acciones cotidianas, pero ahora con un propósito distinto. Le hablaba a Mateo en voz baja, le contaba historias de cuando su madre era niña, le describía el jardín, aunque él no tuviera fuerzas para levantarse. No eran historias extraordinarias, pero estaban llenas de una calidez que parecía sostener algo invisible. A veces, cuando creían que nadie la escuchaba, murmuraba palabras que no eran exactamente oraciones, pero que tenían una intención clara.
como si estuviera dialogando con algo más grande que ella misma. La familia comenzó a preocuparse no solo por Mateo, sino también por Carmen. Les parecía que se estaba aferrando a una idea que no correspondía con la realidad. Laura, en más de una ocasión, intentó hablar con ella con delicadeza, explicándole que debían prepararse para lo peor, que no podían seguir esperando algo que quizás no llegaría. Carmen la escuchaba con atención, tomaba su mano y respondía con una serenidad que resultaba difícil de interpretar. No negaba lo que estaba pasando, pero tampoco lo aceptaba de la misma forma. Con el paso de las semanas, la situación de Mateo empeoró. Los días buenos se volvieron escasos y las noches más largas. Hubo momentos en los que parecía que el cuerpo del niño simplemente ya no tenía fuerzas para seguir. En una de esas noches, especialmente difíciles, Laura salió de la habitación y se sentó en la cocina, con una mezcla de tristeza y frustración que ya no podía contener. Carmen se acercó despacio, sin decir nada al principio, y se sentó a su lado. No intentó darle explicaciones ni consuelo inmediato. Solo estuvo ahí, en silencio, acompañándola. Después de un rato, Laura dijo algo que llevaba tiempo guardando. Le confesó que ya no sabía qué más hacer, que sentía que estaba perdiendo a su hijo poco a poco y que no entendía cómo Carmen podía seguir actuando con tanta calma. Carmen la miró con una expresión suave, sin juicio, y le respondió con una frase sencilla que no buscaba convencer, sino sostener. Todavía no hemos visto todo lo que puede pasar. Esa respuesta no tranquilizó a Laura. Al contrario, la hizo sentir que su madre estaba evitando la realidad. Pero Carmen no insistió. Sabía que hay momentos en los que las palabras no pueden cambiar lo que alguien siente. Así que volvió a la habitación de Mateo, se sentó a su lado y continuó con su presencia silenciosa, como si ese fuera su lugar natural en medio de todo lo que estaba ocurriendo. Hubo una mañana en la que todo pareció detenerse. Mateo llevaba horas sin responder. Su respiración era débil, y el ambiente en la habitación estaba cargado de una quietud que nadie se atrevía a romper. Los médicos habían sido claros la noche anterior, y aunque no lo dijeron directamente, todos entendieron lo que significaba. Laura permanecía junto a la cama, sosteniendo la mano de su hijo, con una fuerza que parecía querer retenerlo. Daniel estaba de pie, inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera deshacer lo poco que quedaba. Carmen, en cambio, se encontraba en la ventana, mirando hacia el exterior. No estaba distante, estaba presente de una manera distinta. Después de unos minutos, se acercó lentamente, se sentó junto a Mateo y le habló en voz baja, con una tranquilidad que contrastaba con la tensión del momento. No dijo nada extraordinario. No hubo palabras grandilocuentes, solo una conversación suave, como las que había tenido tantas veces antes. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. No fue inmediato ni dramático. No hubo un cambio brusco, sino un pequeño gesto, casi imperceptible. Mateo movió ligeramente los dedos. Laura lo notó primero, creyendo por un instante que había sido su imaginación. Pero luego hubo otro movimiento, y otro, hasta que lentamente abrió los ojos, con dificultad, pero con una presencia que parecía regresar poco a poco. El silencio en la habitación cambió de forma. Ya no era pesado, era expectante. Nadie habló durante unos segundos, como si temieran que cualquier palabra pudiera romper ese momento. Carmen no mostró sorpresa, no porque lo hubiera previsto con certeza, sino porque, de alguna manera, nunca había dejado de contemplar esa posibilidad. La recuperación de Mateo no fue inmediata,
ni sencilla. Hubo días de avances pequeños y retrocesos inesperados. Momentos en los que la incertidumbre volvía a instalarse y otros en los que la esperanza parecía tomar un poco más de espacio. La familia aprendió a vivir en ese equilibrio, dejando de buscar certezas absolutas y empezando a valorar cada cambio, por mínimo que fuera. Laura, con el tiempo, comenzó a mirar a su madre de una forma distinta. No porque hubiera encontrado respuestas claras, sino porque entendió que la forma en que Carmen había estado presente no era una negación de la realidad, sino una manera diferente de sostenerla. No había sido ingenuidad, sino una convicción silenciosa que no necesitaba imponerse. Carmen continuó con su rutina, como siempre, pero ahora había algo distinto en el ambiente de la casa. No era solo alivio, era una sensación más profunda, como si todos hubieran atravesado algo que los cambió de una manera que no se podía explicar fácilmente. Mateo, poco a poco, volvió a levantarse, a caminar, a sonreír, no como antes exactamente, pero con una fuerza nueva que parecía haber nacido de esa experiencia. Una tarde, mientras Carmen y Laura estaban sentadas en el patio, observando a Mateo jugar con una calma que meses atrás habría parecido imposible. Laura le preguntó a su madre cómo había podido sostener esa certeza durante todo ese tiempo. Carmen no respondió de inmediato. Se tomó unos segundos, como si eligiera cuidadosamente sus palabras, y finalmente dijo algo sencillo, pero lleno de sentido. Hay cosas que uno no entiende cuando las mira solo con los ojos. Hay momentos en la vida en los que todo parece indicar que ya no hay nada más que esperar, que lo que vemos es lo único que existe y que debemos conformarnos con ello. Pero a veces, en medio de esa certeza aparente, hay quienes eligen sostener algo distinto, no desde la negación, sino desde una forma más profunda de confiar. Y quizás no siempre se trate de que ocurra algo extraordinario, sino de entender que incluso en los momentos más difíciles hay un propósito que no siempre alcanzamos a ver de inmediato, pero que, con el tiempo, encuentra la manera de revelarse